El sacramento de la confirmación. Cuando nosotros nacemos, nacemos para la luz, para la vida, para el mundo, y somos dotados de un impulso innato para crecer y desarrollarnos. Tenemos a nuestra disposición mucha ayuda, pan, alimento, luz, agua, sueño y cariño. Nuestros padres cuidan de nosotros. Ellos quieren darnos condiciones para poder crecer y vencer en la vida. Salud, cariño, educación y valores. Pero vivimos en un país en el cual muchos niños no sobreviven y otros no reciben lo necesario para un sano desarrollo. Este es un desafío gigantesco para todo ciudadano consciente y especialmente para quien optó por Jesucristo. Que todos tengan vida. Vida en abundancia. Es la misión de Jesús y esta es también nuestra misión de seguidores de Jesús. Hablando de seguir a Jesús, no basta ser bautizado, es decir, nacer a la vida nueva en Jesús y con Jesús para el Padre. Es necesario alimentar bien, buscar de cuidar y fortalecer nuestra fe. Cada iglesia proporciona alimentación adecuada y rica para nuestra vida cristiana. Y ella, de hecho, pone a nuestra disposición las fuentes de la gracia de Dios. La Biblia, la Eucaristía, la oración, la participación en la comunidad eclesial y la misión. La Iglesia pide y necesita que cada fiel sea luz para el mundo, como declaró Jesús. Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para colocarla debajo de la mesa, escondida, sino para colocarla en un lugar alto y así iluminar todo el ambiente. Jesús desea que sus discípulos iluminen el mundo. Por eso Jesús prometió que ellos recibirían la energía de lo alto, la fuerza y la luz del Espíritu Santo. Esto, de hecho, sucedió el día de Pentecostés, cuando descendió sobre ellos bajo el símbolo de lengua de fuego. Es frecuente en las religiones el uso del fuego en los ritos sagrados. Eso también sucedió con el pueblo de Dios, como nos lo revelan las Sagradas Escrituras. Como el fuego ilumina, calienta, purifica, da seguridad, guía y muestra el camino, la Biblia lo relaciona directamente con la persona y con la acción del Espíritu Santo. La confirmación, señales y símbolos. El libro del Éxodo usa la imagen de la zarza ardiendo para concretar en la vida de Moisés la presencia de Dios. Cuando habla del camino por el desierto rumbo a la tierra prometida, el texto sagrado usa la imagen de la nube de fuego aleteando sobre el pueblo de Dios. Ella iluminaba el camino desierto y protegía al pueblo. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús se presenta como la luz. Yo soy la luz del mundo. Y dice a sus discípulos que también ellos son luz para el mundo. Este sentido religioso dado al fuego llevó al cristianismo a ver en la vela encendida un símbolo elocuente de Jesús y de los seguidores de Jesús. Con el cirio pascual, la Iglesia solemniza en la Pascua la presencia de Jesús resucitado. El día del bautismo, la persona que está siendo bautizada o sus padrinos encienden su vela en el cirio pascual como signo de que al ser bautizado está recibiendo la luz de Cristo. Este simbolismo del fuego es muy fuerte en Pentecostés. Es bonito y expresivo el lenguaje figurado en los Hechos de los Apóstoles. Apareció algo como lenguas de fuego que se posaron sobre los apóstoles, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles, a partir de este acontecimiento de Pentecostés, entendieron que todos los discípulos de Jesús de ahí en adelante debían tener su Pentecostés, es decir, recibir en sí mismos al Espíritu Santo. Nació así el sacramento de la confirmación.
En él, la luz tiene una importancia fundamental como símbolo de la presencia y acción del Espíritu Santo, y así como sucedió con los apóstoles el día de Pentecostés, el cristiano, al ser confirmado, recibe el Espíritu Santo, que le da el don profético en la lengua de fuego para hablar con ardor, entusiasmo y fortaleza de Jesús y su proyecto para el mundo. Iluminada y encendida por el Espíritu Santo, la persona que recibe la confirmación adquiere sabiduría, fortaleza y creatividad para anunciar mejor y testimoniar a Jesús y su mensaje de salvación. Es claro que le corresponde a la persona confirmada hacer su parte. Es decir, corresponder a este don, vivir en conformidad con el Espíritu Santo que recibió en la confirmación. Sueño una inmensa casa que se llame Solidaridad, donde en vez del yo se hable de nosotros y de la amistad, que tenga una puerta grande siempre abierta y deje pasar, sin mirar las razas ni otras diferencias, sino la igualdad, que tenga ventanas hacia las estrellas y a la realidad, con grandes balcones hacia el horizonte de la libertad. Dame tu mano, compañero, hagamos que este sueño se vuelva realidad. Vamos, Jesús nos acompaña, construyamos la casa de la fraternidad. Sueño una casa cada día en fiesta de fraternidad, todos compartiendo una misma copa y un mismo pan, donde sus paredes sean un abrazo. Pero además existe otro símbolo que necesita ser más valorado por nosotros. Es el aceite. En la Biblia es signo de consagración, fortaleza y salud. El aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo y es de gran importancia para la expresión de la fe cristiana. La naturaleza es rica en diversidad de aceites que son fundamentales para la vida. En general, las culturas vinculan el aceite a la salud, a la fuerza, a la agilidad, al placer y a la belleza. Necesitamos el aceite para preparar los alimentos, facilitar la digestión, hacer bonita y brillante nuestra piel. En la lucha libre, por ejemplo, los competidores se ungen con aceite para reforzar los músculos y hacerlos lisos, y así no ser sujetados por el adversario. El aceite es muy usado también como remedio. La unción de la confirmación. El aceite ocupa un espacio relevante en el interior de muchas religiones. Varias de ellas sacralizan el aceite y utilizan el aceite para ungir los objetos que van a dedicarse para uso religioso. También usan el aceite para ungir personas, como por ejemplo el profeta Samuel, quien va a casa de Jesé para ungir a David. Y por medio de esta unción, David es escogido para ser el rey de Israel. El aceite es un elemento que comunica la predilección de Dios y confiere una misión. Los sacerdotes de la Iglesia Católica son ungidos en las manos
Y con esta unción también se expresa su elección. La bendición del aceite se realiza en el Jueves Santo. El obispo bendice el aceite del bautismo, de la confirmación y la unción de los enfermos. Cada uno de estos aceites trae la dimensión de muerte y resurrección, porque todo bautizado, todo confirmado, vive esta doble dimensión: muerte a las obras del pecado y resurrección al aceptar la propuesta de Jesús. Hay también la unción con el Espíritu Santo. San Lucas narra en el capítulo 4 que Jesús sale de Galilea y va a Nazaret, su ciudad. Y un día sábado entra en la sinagoga para asistir al Sabbat, para participar del culto religioso. Ahí le es dado el libro de Isaías. Él escoge el pasaje del capítulo 61 que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió. Me envió a anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad a los cautivos, la liberación a los que están presos y proclamar un año de gracia del Señor. Y enseguida Él les dijo: Hoy se cumple este pasaje de la Escritura. ¿Qué es la unción con el Espíritu Santo? ¿Qué sucede con una persona ungida con el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo? Ser ungido por el Espíritu Santo y con el Espíritu es recibir los dones del Espíritu, el don de la iluminación, de la sabiduría, el don de la fortaleza, el don del entusiasmo, el don de la creatividad, el don de la convicción. Es tener las condiciones necesarias para poner en práctica la voluntad de Dios. Confirmación o crisma es el sacramento del Espíritu Santo. Es nuestro Pentecostés. Recibimos el propio Espíritu Santo que nos unge, nos consagra y nos envía para la misión. El inicio de la Iglesia tuvo lugar con la venida de Pentecostés, el gran evento inaugurador de esta comunidad cristiana. Los apóstoles y seguidores de Jesús que estaban presentes recibieron los dones del Espíritu, fueron ungidos. Toda la Iglesia recibió la unción del Espíritu y a partir de allí, los apóstoles miedosos y frágiles pasaron a ser personas valientes, entusiasmadas y animosas. Desde Pentecostés sacrificaron hasta su misma vida en vista de la misión, de la fidelidad a la evangelización. Sin la unción del Espíritu Santo no hay iglesia. Los dones del Espíritu, la vida en comunión con el Espíritu, la presencia del Espíritu en la iglesia, es lo que fundamenta la razón de esta iglesia. Santifica esta iglesia, fecunda esta iglesia en la misión que debe realizar. La finalidad del sacramento de la confirmación es participar en la fidelidad de la misión de Jesús. Es luchar por la liberación de todos aquellos y aquellas que viven oprimidos, lejos de la verdad, de la justicia, del amor. Luchar por una sociedad fraterna y justa. Luchar a favor del reino de Dios. Este es el proyecto de Jesús. Al ser confirmado, se asume por medio de este sacramento un compromiso vocacional. Y en el ejercicio de la propia vocación se vive la misión. Además del fuego y del aceite, encontramos en las Sagradas Escrituras otros símbolos del Espíritu Santo como el soplo, el viento y la paloma. Cuando leemos el libro del Génesis, allí encontramos a Dios creando al ser humano.
Él sopla sobre la figura humana y lo transforma en un ser viviente, a imagen y semejanza del Señor, con el espíritu de Yahvé. El día de la resurrección, Jesús aparece en medio de los apóstoles y sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, aquel vendaval envuelve la casa donde están los discípulos y los apóstoles, y el Espíritu Santo viene sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Nosotros recordamos que el día del bautismo de Jesús, el Padre se dirige al Hijo, allí en el río Jordán, y dice: este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Hay un símbolo importante del sacramento de la confirmación que también es un gesto. Es la imposición de las manos. Nosotros encontramos que San Pablo, un día estando con un grupo de cristianos, en medio de la conversación percibió que faltaba algo y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Aquel grupo, espantado, respondió: nosotros no conocemos al Espíritu Santo, ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Entonces Pablo les da su catequesis y después les impone las manos, invoca al Espíritu y el grupo recibe al Divino Espíritu Santo. El sucesor de los apóstoles, que es el obispo, el ministro del sacramento de la confirmación, impone también las manos e invoca al Espíritu. Pero la imposición de las manos tiene también otro sentido bello en la Sagrada Escritura. Nosotros rezamos en uno de los salmos que somos protegidos debajo de las alas de Dios. Además de simbolizar el derramamiento abundante del Espíritu Santo sobre el cristiano, tenemos la protección de Dios, la protección del Divino Espíritu Santo. Es bueno recordar que cuando el Divino Espíritu Santo desciende sobre la persona y se realiza su Pentecostés mediante el sacramento de la confirmación, es el resultado de todo un proceso, de la unción con aceite, la imposición de las manos y otros símbolos. Y que junto con aquella frase, aquella fórmula específica del sacramento que dice: recibe por este signo el don del Espíritu Santo, tiene lugar el Pentecostés del cristiano en aquel momento. Recordemos una cosa más. El sacramento de la confirmación está estrechamente ligado al sacramento del bautismo. De hecho, en el comienzo del cristianismo, cuando tenía lugar el bautismo, también en el mismo momento se administraba el aceite de la unción del crisma. Más tarde se fueron separando y hoy se administra por separado el bautismo y la confirmación. Entonces, la Iglesia quiere hacer notar esta relación profunda entre el sacramento de la confirmación y el sacramento del bautismo. Por ello, pide que se renueven los compromisos del bautismo antes de recibir la confirmación, y también que los padrinos y madrinas de la confirmación sean los mismos del bautismo. Por lo tanto, así se hace esta relación profunda. Recordemos también que el bautismo y la confirmación imprimen carácter, una marca, un signo en la vida del cristiano. Esto significa que es un sacramento que solo se recibe una vez en la vida. El fiel, el cristiano que es confirmado, se lanza a la vida, su hablar, su pensar, su estar con nosotros y su actuar es un actuar movido y dinamizado por el Espíritu Santo. Sueño una inmensa casa que se llame Solidaridad, donde en vez del yo se hable de nosotros y de la amistad, que tenga una puerta grande siempre abierta
La historia nos muestra que ciertos aspectos del sacramento de la confirmación fueron destacados en diferentes épocas. Hoy, la unión de esos diversos aspectos enriquece mucho nuestra visión sobre la confirmación y la importancia para el cristiano y para toda la Iglesia. La confirmación. Aspectos históricos. Aquí están resumidamente los aspectos que, sin disminuir en nada lo esencial que es el don del Espíritu, fueron destacados a lo largo de la historia de la Iglesia. En primer lugar, la unción con el crisma convierte al cristiano en un soldado, en un caballero de Cristo. Este fue el sentido que le dieron en el siglo V. La confirmación convertía al cristiano en un militante sin temor, capaz de soportar todo y dar la vida por Cristo. Este es el sentido de la palmadita que le daba en el rostro del confirmando el obispo. Esta comparación, soldado de Cristo, hoy ya no se usa. Después, en el siglo IX, la unción con el crisma capacita al cristiano para dar testimonio público de su fe, para predicar, defender y vivir en la sociedad su fe cristiana. Esto surgió a partir de los movimientos laicales de pobreza, lectura de la Biblia y predicación, entre los cuales surgió, en el siglo XIII, San Francisco de Asís y las órdenes religiosas de los mendicantes. En el siglo XIII, la unción con el crisma consagra a la persona para realizar tareas decisorias de la vida y circunstancias difíciles. Se destaca el sentido de firmeza y seguridad en la fe para ser jefes, asumir responsabilidades y liderazgo. En el siglo XX, la unción con el crisma realiza lo que en el Nuevo Testamento se refiere al bautismo por el Espíritu, es decir, recibir el don del mismo Espíritu Santo. Con el don del Espíritu Santo, el confirmado asume, por sí mismo, con libertad y suficiente conocimiento, el sacramento del bautismo que fue recibido en la infancia. Confirmación no significa confirmar el bautismo, que ya fue recibido, sino hacer fuerte y firme a la persona en su fe bautismal. Todavía en el siglo XX, creció también la noción de la confirmación como un signo especial de la inserción de la persona en la vida y la misión de la Iglesia. Introducía al confirmado en la médula de la Iglesia. Se valora entonces la vocación, los ministerios, el servicio y el compromiso con la transformación de la sociedad, que es un paso fundamental para ser adulto en la fe. Esa nueva manera de ver el sacramento de la confirmación incentivó a proponer en la Iglesia lo que hoy se denomina como protagonismo de los laicos y la búsqueda de una seria pastoral de la juventud, la catequesis de adultos y la formación cristiana permanente. De una paloma que va anunciando días de paz, bajo el Espíritu Santo sobre Jesús allá en el Jordán, bajo el Espíritu Santo sobre Jesús allá en el Jordán, como lenguas vivas de fuego y resplandores de amanecer, bajo el Espíritu Santo sobre la Iglesia en Pentecostés. Confirmación o crisma es el sacramento del Espíritu Santo, es nuestro Pentecostés. Recibimos el mismo Espíritu Santo que nos unge, nos consagra y nos envía a la misión.
La confirmación. Orientaciones pastorales. Primera orientación. Continuar la formación de los que fueron confirmados. Trabajar, por tanto, con ellos las nuevas responsabilidades que asumen a partir de este importante sacramento. Mayor calidad en las relaciones humanas y sociales, compromiso en la comunidad eclesial, mejora en la vivencia de los valores cristianos y en la misión con la sociedad, principalmente por medio del testimonio de vida. Motivar a quienes fueron confirmados a participar en los grupos de reflexión, oración y acción. Estos grupos pastorales son una buena ayuda para la formación cristiana. La comunidad eclesial ofrece oportunidades para que los jóvenes se comprometan en los equipos de liturgia, catequesis, grupo vocacional, promoción social, ministerio de canto y tantos otros. En segundo lugar, que la pastoral de la confirmación esté siempre atenta de la calidad de la preparación para este sacramento. Que no sea un simple curso, sino formar con los candidatos una verdadera comunidad de oración y amistad, de estudio de la palabra de Dios, de la iglesia y de los sacramentos. Dar énfasis a la presencia y a la acción del Espíritu Santo, su fuerza, su dinamismo, su impulso profético. En la preparación para la confirmación es fundamental retomar la teología y la espiritualidad del bautismo, así como la vocación y la misión del cristiano en el mundo de hoy. Es la ocasión propicia para la pastoral vocacional, orientar al joven y la joven, a la persona, hacia las diversas vocaciones dentro de la gran vocación del seguimiento de Jesús, como el sacerdocio, la vida religiosa o el matrimonio cristiano, y también la vocación misionera. En tercer lugar, cuidar mucho de la formación de los catequistas u orientadores en la preparación para la confirmación. Ellos son un don para nuestra iglesia. Es preciso por ello darles todo el apoyo, formación y orientación, que formen comunidades que tengan una profunda vida espiritual, que conozcan bien los contenidos que van a transmitir y la manera de trabajar con los jóvenes. En cuarto lugar, es importante que se escojan bien los padrinos y madrinas. Ellos ayudan en el proceso de la educación de la fe, buscando la madurez del cristiano. Los padrinos ayudan al joven a hacerse adulto en la fe. Además del testimonio de vida cristiana, padrinos y madrinas, efectivamente, necesitan dedicar tiempo y atención a los ahijados y ahijadas. No olvidar que el ministro que confiere el sacramento de la confirmación es el obispo, el sucesor de los apóstoles. Claro que en casos excepcionales, un sacerdote también puede confirmar, aunque éste debe ser autorizado expresamente por el obispo. El confirmado queda fuertemente vinculado a la comunidad de la iglesia. Por eso, el sacramento de la confirmación es celebrado por el obispo en presencia de la comunidad eclesial. Es un sacramento que requiere de la comunidad eclesial una nueva acogida de la persona confirmada, ahora enriquecida con tantos dones. La Iglesia tiene grandes esperanzas con los que reciben el sacramento de la confirmación. Que asuman con firmeza y seguridad la fe que recibieron en el bautismo. Que se comprometan con la comunidad eclesial de manera participativa, creativa, colocando a disposición sus dones y talentos a la vez. Que encuentren su vocación específica a la que Dios los invita para que, viviéndola plenamente, se realicen y realicen la misión que Dios les confía. Que, ungidos con la fuerza del Espíritu Santo, dotados de sus dones y carismas, se comprometan en la transformación de nuestra sociedad según los valores del reino. Y así como el fermento penetra allí en la masa y la transforma a la vez, los confirmados con la luz y la fortaleza del Espíritu Santo entren en este mundo y puedan transformarlo.
una paloma que va anunciando días de paz. Bajo el Espíritu Santo sobre Jesús allá en el Jordán. Bajo el Espíritu Santo sobre Jesús allá en el Jordán. Como lenguas vivas de fuego y resplandores de amanecer. Bajo el Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés.